Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Me llamo Julián, y esto empezó cuando mi hermana Marisol dejó de contestar el teléfono. Al principio pensé que estaba enojada conmigo, porque nuestra última llamada terminó mal. Ella se había ido a un pueblo en Puebla por un trabajo temporal, ayudando a restaurar archivos viejos de una parroquia. Me dijo que era tranquilo, frío en las noches y que la gente casi no hablaba. Después, nada, ni mensajes, ni llamadas, ni una señal. Mi mamá fue la primera en sentir que algo no estaba bien. Decía que una madre conoce esos silencios, aunque yo trataba de calmarla. Llamé al hotel donde Marisol supuestamente se hospedaba, pero me dijeron que nunca había estado ahí. Luego llamé a la parroquia y una voz de hombre respondió con mucha calma que mi hermana ya se había ido. No me dio fecha ni explicación. Nomás repitió que allá nadie se quedaba más de lo necesario. Manejé desde la Ciudad de México un viernes por la tarde, con una mochila, una chamarra gruesa y las fotos de Marisol impresas. El camino se fue poniendo más solo conforme subía por la sierra. Había neblina en las curvas y árboles muy pegados a la carretera. Llegué casi al anochecer. El pueblo parecía detenido, como si todos hubieran cerrado puertas y ventanas al mismo tiempo. No vi niños jugando, ni perros ladrando, ni música saliendo de ninguna casa. La plaza principal estaba frente a una iglesia vieja de cantera oscura, con una torre chueca y campanas cubiertas de óxido. Había 3 hombres sentados en una banca, mirando hacia la calle sin parpadear mucho. Les enseñé la foto de Marisol y pregunté si la habían visto. Uno de ellos la miró apenas un segundo. Luego dijo que los visitantes pasan, descansan y siguen su camino. Los otros 2 repitieron exactamente lo mismo, con el mismo tono apagado. Pensé que era desconfianza de pueblo chico, de esa que aparece cuando llega alguien de fuera haciendo preguntas. Busqué una tienda para comprar agua y preguntar otra vez. La señora del mostrador no quiso tocar la foto. Me dijo que ahí todos estaban bien mientras respetaran los horarios. Le pregunté cuáles horarios. Bajó la mirada y acomodó unas veladoras rojas junto a la caja. Después, murmuró que de noche convenía dormir, aunque uno no tuviera sueño. Renté un cuarto en la única posada, una casa fría con pasillos estrechos y olor a humedad. La dueña me entregó la llave sin pedirme identificación. En la habitación encontré una cama dura, una ventana sellada con clavos y una cruz de madera puesta al revés detrás de la puerta. Esa noche, justo antes de quedarme dormido, escuché pasos afuera. Luego varias voces, muy bajas, repitieron una frase que no entendí, todas al mismo tiempo. Desperté antes del amanecer con la sensación de que alguien había estado junto a mi cama. No encontré nada fuera de lugar, salvo la cruz, que ahora estaba derecha. Salí al pasillo y vi barro negro marcado en el piso, como huellas descalzas, aunque no había llovido. Bajé a la recepción y la dueña estaba sentada frente a una taza vacía. Le pregunté por las voces. Solo dijo que cada quien oye lo que trae adentro. Fui a la presidencia municipal cuando abrió. El edificio olía a papel viejo y cloro. Un policía joven revisó la foto de Marisol sin emoción. Luego me dijo que no tenían reportes de desaparecidos. Mientras hablaba, una secretaria detrás de él repetía en voz baja las mismas palabras, con medio segundo de retraso. Cuando pregunté por la parroquia, ambos levantaron la vista al mismo tiempo. El policía dijo que ahí nadie entra sin permiso del padre Efraín. Encontré al padre Efraín barriendo el atrio de la iglesia, aunque no había hojas ni polvo. Era un hombre flaco, de ojos cansados, con las uñas manchadas de negro. Le enseñé la foto y me sostuvo la mirada demasiado tiempo. Dijo que Marisol
Había venido por documentos, pero se fue agradecida. Cuando le pedí ver los archivos, sonrió apenas. Detrás de él, dentro de la iglesia, varias personas estaban arrodilladas sin hacer ruido. Entré de todos modos, fingiendo que quería rezar. El interior estaba helado. Había veladoras apagadas y bancas marcadas con humedad, como si el agua hubiera subido hasta la madera. En una pared vi nombres escritos con lápiz, casi borrados. Entre ellos estaba Marisol, junto a una fecha de hacía una semana. Sentí un golpe en el estómago. Al acercarme, una anciana me tomó del brazo y dijo que no debía leer lo que ya había sido entregado. Me solté y salí rápido, pero el padre Efraín ya no estaba en el atrio. Caminé por calles angostas enseñando la foto y todos respondían frases parecidas: que los visitantes pasan, que nadie se queda, que el agua recuerda mejor que la gente. Esa última frase la escuché muchas veces, incluso de un niño que no levantó la vista de sus zapatos. Empecé a notar que nadie parecía sorprendido de verme asustado. Esa tarde regresé a la posada y forcé la ventana clavada con una navaja. Desde ahí se veía el costado de la iglesia y una puerta baja detrás del campanario. A medianoche, varias personas llegaron en fila, sin lámparas, caminando como dormidas. El padre Efraín abrió esa puerta y todos bajaron por unas escaleras que no había visto. Entre las últimas figuras distinguí la chamarra azul de Marisol, empapada, pegada a su espalda. Bajé de la ventana sin pensar bien lo que hacía. Salí por la puerta trasera de la posada y crucé la plaza agachado, pegado a las paredes. La iglesia estaba cerrada por enfrente, pero la puerta baja seguía apenas abierta. Olía a tierra mojada, cera vieja y algo podrido. Escuché voces abajo, muchas, repetidas en un ritmo lento. No eran cantos normales, parecían palabras partidas, dichas por gargantas que no sabían respirar. Las escaleras bajaban en espiral, talladas en piedra húmeda. Toqué la pared para no caerme y sentí algo viscoso bajo los dedos. Mientras descendía, el sonido creció hasta meterse en mi pecho. No entendía el idioma, pero mi boca intentó copiarlo sola, como cuando uno tararea una canción que no conoce. Me mordí la lengua hasta sentir sangre. Eso me ayudó a seguir siendo yo durante unos pasos más. Abajo había una cripta amplia, más vieja que la iglesia. En el centro se abría una fosa llena de agua negra, quieta, espesa, con velas flotando apagadas. Alrededor estaban los vecinos de rodillas, con los ojos cerrados. Algunos movían los labios, otros no, pero el murmullo salía igual. Entonces vi los cuerpos. Estaban hinchados bajo la superficie, pegados unos a otros, como si el agua los mantuviera esperando sin dejarlos hundirse. Marisol estaba dentro, de pie, con el agua hasta el pecho. Tenía la piel gris, los ojos abiertos y el pelo pegado a la cara. No parecía verme. Repetía aquellas palabras imposibles con una voz que no era completamente suya. Grité su nombre, pero nadie volteó. El padre Efraín estaba frente a la fosa, sosteniendo una libreta vieja. Dijo una sola frase en español: el agua no devuelve nada completo. Corrí hacia ella antes de que alguien pudiera detenerme. Metí las piernas en el agua y sentí un frío que me subió hasta la nuca. Algo blando rozó mis rodillas. Agarré a Marisol de los hombros y tiré con todas mis fuerzas. Pesaba muchísimo, como si varias manos la sujetaran desde abajo. Ella empezó a convulsionar, pero no despertaba. Los vecinos se levantaron al mismo tiempo, sin prisa, repitiendo el rezo más fuerte. No sé cómo la saqué. Tal vez porque pateé, lloré y grité como animal. Tal vez porque algo en el agua decidió soltarla. Subí las escaleras cargándola a medias, mientras detrás de nosotros el murmullo se volvía un rugido bajo. Afuera amanecía. La plaza estaba vacía. Metí a Marisol en mi coche y manejé sin mirar atrás.
Cuando cruzamos el letrero de salida, ella abrió los ojos y susurró mi nombre con mi voz. Llegamos a la casa de mi mamá antes del mediodía. Marisol no hablaba, no lloraba, no preguntaba nada. La metimos a bañar y el agua que cayó de su ropa manchó el piso como aceite. Mi mamá quiso abrazarla, pero se quedó paralizada cuando vio que Marisol respiraba con pausas muy largas. La llevé al hospital esa misma tarde. Los doctores dijeron hipotermia, deshidratación y shock. Nada explicó el olor a agua podrida que no se le quitaba. Durante los primeros días mejoró lo suficiente para comer sopa y dormir casi todo el tiempo. Yo quería creer que la había salvado. Mi mamá rezaba el rosario junto a su cama y Marisol parecía tranquila. Pero una madrugada la encontré sentada en la oscuridad, con los ojos abiertos, moviendo los dedos como si contara cuentas invisibles. No movía la boca, pero el cuarto estaba lleno de aquel murmullo bajo que escuché debajo de la iglesia. Después empezó con mi mamá. La oí repetir esas palabras dormida, acostada de lado, con la mandíbula apretada. Luego mi tío, que vino a ayudarnos, se quedó dormido en el sillón y murmuró lo mismo, sin abrir los labios. Grabé el sonido con mi celular y lo llevé con un médico. Me dijo que podía ser estrés colectivo, sugestión, trauma. No se burló, pero tampoco quiso escuchar la grabación completa. Vendí el coche porque no soportaba oler la cajuela, aunque la lavé varias veces. Cambié chapas, tiré ropa, quemé la libreta donde había anotado el nombre del padre Efraín. También llevé a Marisol con un psiquiatra en Puebla capital. Ella solo respondió su nombre y mi fecha de nacimiento, aunque nadie se la había dicho en consulta. Esa noche, al regresar, mi mamá me pidió agua sin despertarse, usando la misma voz exacta de Marisol. Al final entendí que no podía deshacer lo que traje. Nos mudamos lejos, a una casa pequeña en Querétaro, y Marisol vive con tratamiento, vigilada, tranquila casi siempre. Ya no habla de ese pueblo, ni yo lo busqué otra vez. Meses después, supe por un conocido que la iglesia se cerró por daños estructurales y que el padre Efraín murió ahogado en una cisterna vacía. Nadie en el pueblo dio entrevistas, nadie reclamó nada. Yo todavía resisto, duermo con la luz prendida y dejo sal junto a la puerta, aunque sé que eso no sirve de mucho. Cada madrugada despierto con la garganta seca, la lengua adolorida y un sabor a lodo en la boca. Mi familia niega recordar los rezos, pero los muebles vibran cuando todos duermen. Ya no creo que Marisol haya vuelto sola, y lo peor es que poco a poco mi voz empieza a sonar menos mía. Me llamo Diego, y esto empezó cuando me avisaron que había heredado un terreno en Baja California, cerca de una zona seca donde casi nadie vive ya. No era una fortuna ni nada parecido, apenas unas hectáreas con una casa vieja, una pila de agua rota y mucho monte bajo. Mi pareja Mariana me dijo que fuéramos a verlo antes de decidir venderlo. Yo acepté porque sonaba fácil, revisar papeles, tomar fotos y regresar. El terreno había sido de mi tío abuelo, un hombre al que vi pocas veces y que siempre me pareció medio apartado. En la familia decían que se había ido a vivir allá porque no soportaba el ruido de la ciudad. También decían que era terco, desconfiado y que no dejaba entrar a nadie. Cuando murió, no hubo pleitos por la herencia, porque nadie quería hacerse cargo de ese lugar. Eso debió decirme algo desde el principio. Llegamos una tarde de mucho calor, con el aire pesado y ese silencio raro que tienen los lugares abandonados. La casa estaba entera, pero olía a encierro, a madera vieja y a polvo húmedo, aunque afuera no había caído lluvia en meses. Mariana abrió ventanas mientras yo revisaba el patio. Había herramientas oxidadas, botes secos, una manguera partida y marcas de llantas viejas que se perdían hacia la parte trasera del terreno. Esa primera noche dormimos poco, no por miedo, sino por incomodidad. El colchón estaba duro,
Las paredes tronaban con el cambio de temperatura y el viento se metía por rendijas que no veíamos. Aún así, intentamos tomarlo con humor. Hicimos café en una parrilla portátil y cenamos pan dulce sentado en unas sillas plegables. Mariana decía que, arreglado con calma, el lugar podía venderse bien. Yo no estaba tan seguro. A la mañana siguiente caminé más lejos, hacia una parte donde el suelo cambiaba de color. La tierra normal era café clara, seca, quebrada, pero más al fondo había manchas oscuras, como si alguien hubiera quemado el piso en varios puntos. Pensé que quizá mi tío abuelo hacía fogatas o quemaba basura ahí. Seguí avanzando con una pala en la mano, apartando ramas, hasta que vi unas piedras negras acomodadas con una precisión que no parecía casual. No era un adorno ni un montón tirado al azar. Formaban un círculo amplio, casi perfecto, en una zona despejada donde no crecía nada. Me agaché para tocar una de las piedras y retiré la mano de inmediato porque estaba caliente, no tibia por el sol, sino caliente de verdad, como si guardara fuego por dentro. Miré alrededor buscando cenizas, cables o alguna explicación simple. No encontré nada y fue ahí cuando sentí que el terreno nos estaba esperando. Le conté a Mariana lo de las piedras, pero traté de sonar tranquilo. Ella fue conmigo después del desayuno y también las tocó, aunque solo con la punta de los dedos. Se le borró la sonrisa. El sol todavía no pegaba fuerte y aún así estaban ardiendo. Pensamos en llamar a alguien, pero no sabíamos ni a quién. No parecía gas, ni electricidad, ni algo que pudiera explicar un técnico sin burlarse de nosotros. Esa tarde revisé unos cajones de la casa y encontré libretas viejas de mi tío abuelo. No eran diarios completos, más bien notas sueltas, recibos, cuentas y dibujos mal hechos del terreno. En varias hojas aparecía el mismo círculo marcado con una cruz al centro. También había frases repetidas, escritas con letra temblorosa. No excavar, no mojar, no clavar nada. Mariana me dijo que dejara eso, pero yo ya estaba metido en la idea de entenderlo. Al anochecer, regresé al círculo con una lámpara y una varilla metálica que encontré junto al cuarto de herramientas. No quería hacer nada grande, solo medir la profundidad del suelo en el centro. Mariana se quedó en la puerta de la casa molesta, diciéndome que no tenía caso. Yo le respondí desde lejos, sin gritar, que era mejor quitarse la duda. La varilla entró fácil, demasiado fácil, como si abajo no hubiera tierra compacta, sino puro hueco. La hundí casi completa y sentí una vibración subir por el metal. No fue un golpe, fue más bien un estremecimiento lento, parecido al ronquido de una máquina vieja. Solté la varilla y di un paso atrás. Durante unos segundos no pasó nada. Luego el suelo hizo un sonido húmedo, imposible en ese lugar seco, y la varilla salió disparada hacia arriba. Cayó a varios metros, doblada, cubierta de una lama negra que olía a carne echada a perder. Mariana corrió hacia mí, pero se detuvo antes de pisar el círculo. Yo tampoco me acerqué más. La tierra del centro se movía apenas, subiendo y bajando como un pecho cansado. No era mi imaginación, porque los granos de polvo se deslizaban con cada movimiento. Nos quedamos quietos, sin saber si correr o mirar. Entonces, una de las piedras tronó por dentro como carbón mojado y soltó una línea delgada de humo oscuro. Nos encerramos en la casa antes de que terminara de oscurecer. Puse una mesa contra la puerta, aunque sabía que eso no servía de nada. Mariana no habló por un buen rato. Yo lavé la varilla en una cubeta, pero la baba negra no se quitó, solo se hizo más espesa. Cerca de la medianoche escuchamos algo afuera. Pasos lentos, arrastrados, rodeando la casa sobre la tierra seca. Después vino un respiro profundo desde abajo del piso. A la mañana siguiente salimos con cuidado, esperando encontrar huellas de algún animal. Había marcas alrededor de la casa, pero no parecían patas. Eran surcos largos, como si algo pesado se hubiera arrastrado con paciencia, dando vueltas sin tocar la puerta.
El círculo de piedras estaba más ancho. No por mucho, pero sí lo suficiente para notarlo. Las piedras ya no estaban en el mismo lugar. Parecía que alguien las había empujado desde dentro de la tierra durante la madrugada. Mariana quiso irnos en ese momento. Yo también, pero el carro no encendió. La batería estaba bien, había gasolina, todo parecía normal, excepto por un olor agrio que salía de las ventilas. Abrí el cofre y encontré tierra negra metida entre cables, húmeda y caliente. No había manera de que hubiera llegado ahí sola. Mientras intentaba limpiarla con un trapo, Mariana se quedó mirando hacia el fondo del terreno, pálida, como si alguien le estuviera hablando. Me dijo que había escuchado su nombre, bajito, saliendo del suelo. No como una voz clara, sino como cuando alguien habla detrás de una pared gruesa. Yo le dije que era el viento, aunque no había viento. Ella se enojó, pero más que enojo, era miedo. Entró a la casa y empezó a cerrar ventanas. Yo me quedé afuera, viendo cómo la tierra cerca del círculo se inflaba despacio y luego se hundía, dejando grietas nuevas. Ese día tratamos de caminar hasta la carretera, pero el calor nos venció antes de llegar lejos. No había señal en los teléfonos y el camino parecía más largo que cuando habíamos entrado. Regresamos con la boca seca y los pies llenos de polvo. Al acercarnos a la casa, vimos que una esquina del terreno se había hundido. La barda de piedras viejas estaba partida, inclinada hacia adentro, como si algo debajo jalara todo hacia el centro. Esa noche, Mariana no durmió. Se sentó en la cama con las rodillas pegadas al pecho, tapándose los oídos. Decía que las voces ya no solo decían su nombre, también le pedían que bajara. Yo no oía palabras, pero sí un murmullo grave bajo el piso, como muchas personas hablando al mismo tiempo desde un cuarto enterrado. Luego escuchamos golpes suaves debajo de la cocina, uno tras otro, siguiendo el ritmo de nuestras respiraciones. Cuando amaneció, encontré a Mariana parada frente al círculo, descalza, con los pies llenos de lodo negro. No recordaba haber salido. La llevé adentro casi cargando, pero ella no dejaba de mirar hacia el suelo. Repetía que abajo había alguien atrapado, alguien que conocía nuestras voces. Entonces vi lo peor. El círculo ya no estaba lejos. Había crecido durante la noche hasta alcanzar la línea donde empezaba el patio, y la tierra respiraba más rápido. Decidí que nos iríamos aunque fuera caminando otra vez. Metí agua, documentos y una linterna en una mochila. Mariana apenas podía mantenerse de pie. La casa crujía como si estuviera asentándose sobre lodo y una grieta cruzaba ya la cocina. Antes de salir, encontré una llave escondida detrás de un cuadro viejo. Abría un cuarto pequeño que no habíamos revisado. Adentro había mapas, fotos del círculo y una carta firmada por mi tío abuelo. La carta decía que el terreno se estaba hundiendo desde hacía años, pero que el círculo se mantenía lejos mientras nadie lo tocara. Decía también que las piedras no calentaban por fuego, sino por algo vivo que empujaba desde abajo. No explicaba qué era, solo pedía que si el círculo llegaba a la casa, se quemaran los papeles y se sellara el pozo viejo del patio con cal, sal y cemento. Mi tío abuelo no estaba loco, estaba conteniendo algo. Encontré el pozo detrás de unas láminas. Estaba tapado con madera podrida y piedras flojas. Al quitar la primera tabla, salió un aire caliente que olía igual que la varilla. Mariana empezó a llorar porque las voces se hicieron más claras para ella. Yo no escuché nombres, pero sí golpes desde el fondo, como manos pegando contra paredes de tierra. Mezclé lo que había en la casa, cal vieja, costales de sal y cemento seco, con el agua que nos quedaba. Mientras vaciaba la mezcla en el pozo, el suelo se movió con fuerza. Caí de rodillas y vi cómo el círculo avanzaba unos centímetros, tragándose hierba seca y polvo. Mariana gritó desde la puerta. La tierra debajo de sus pies se abrió en una línea negra. Alcancé a jalarla del brazo antes de que se hundiera. Algo jaló de su tobillo desde abajo.
dejando marcas moradas en su piel. La arrastré hasta el patio y seguí echando mezcla. El pozo empezó a hervir sin agua. No tengo otra forma de decirlo. La mezcla bajaba y desaparecía, como si algo la estuviera tragando con coraje. Luego vino un sonido seco, profundo, y todo se quedó quieto. Las piedras negras se apagaron una por una. El círculo no desapareció, pero dejó de crecer. El carro encendió al tercer intento. Nos fuimos sin cerrar la casa, sin recoger ropa, sin mirar atrás hasta llegar a la carretera. Vendí el terreno por casi nada a un vecino que ya sabía más de lo que dijo. Mariana y yo nos fuimos de Baja California. Ella volvió a dormir después de meses, aunque todavía se despierta cuando escucha tierra caer en una maceta. Yo guardé la carta, no sé por qué. A veces sueño con ese patio y con las piedras apagadas esperando. Lo que estaba abajo no murió, solo aprendió que nosotros también sabemos tapar bocas. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Me llamo Tomás y durante años trabajé manejando un camión nocturno en Guadalajara, de esos que casi nadie toma por gusto. Mi ruta empezaba cuando la ciudad ya estaba medio apagada, con los puestos cerrando, los perros hurgando bolsas y los borrachos buscando banqueta. A mí me gustaba ese horario porque hablaba poco con la gente y el tráfico era más llevadero. Nunca fui miedoso, pero la noche tiene formas raras de meterse en la cabeza. El camión no era mío, aunque yo lo sentía como si lo fuera. Era viejo, pesado, con los asientos duros y un olor permanente a diésel, humedad y monedas sucias. La empresa decía que mientras caminara, servía. Yo lo revisaba antes de salir. Llantas, luces, frenos, puertas. En la terminal casi siempre había silencio, salvo por algún radio prendido bajito. A esa hora, uno aprende a escuchar ruidos que de día se pierden entre todo. Mi recorrido pasaba por avenidas conocidas, colonias tranquilas y tramos donde la luz fallaba más seguido de lo normal. Había una parte que nunca me gustó, cerca de un túnel largo, antes de salir hacia una zona más sola. No era un lugar peligroso según los reportes, pero se sentía pesado. El aire cambiaba ahí adentro, como si el calor del motor no alcanzara. Hasta los pasajeros más platicadores se quedaban callados cuando cruzábamos esa parte. Yo hacía la ruta casi siempre con los mismos clientes: enfermeros, guardias, empleados de limpieza, muchachos saliendo tarde de restaurantes, gente cansada, gente que no tenía otra opción. Con el tiempo les reconocía los pasos, las mochilas, la forma de pagar. Eso me daba cierta calma, como si la repetición mantuviera todo en orden, pero también hacía más evidente cuando algo no encajaba. En la noche, una cara nueva puede pesar más que un camión lleno. Las primeras semanas no pasó nada raro, o eso creí. Solo cansancio, sueño acumulado y esa sensación de que alguien me veía desde los espejos cuando el camión iba vacío. Me pasaba mucho después de medianoche. Volteaba y no había nadie. Nada más los asientos vibrando con los baches. Pensé que era estrés. Mi esposa me decía que buscara otro turno, pero el dinero del nocturno ayudaba más, y yo siempre encontraba una excusa para seguir. La primera vez que lo vi fue un jueves, poco antes del túnel. Estaba parado bajo una lámpara fundida, con la mano levantada, aunque yo juraría que un segundo antes la banqueta estaba vacía. Frené por costumbre. Abrí la puerta y subió sin decir palabra. Pagó exacto con monedas frías y caminó hasta la mitad del camión. No le di importancia en ese momento, pero al cerrar la puerta sentí un olor leve a humo quemado. El hombre empezó a subir casi todas las noches, siempre en el mismo punto antes del túnel. Nunca corría, nunca parecía esperar mucho,
pero siempre estaba ahí cuando yo llegaba. Vestía chamarra oscura, pantalón de mezclilla y una gorra que le tapaba media cara. Pagaba con monedas exactas, sin mirarme directamente. Al principio pensé que trabajaba por la zona, tal vez en alguna bodega. Lo raro era que ningún otro pasajero parecía notarlo. Su parada estaba después del túnel, pasando una curva donde las casas se volvían lotes baldíos y bardas pintadas. Tocaba el timbre una sola vez, con calma, y yo me detenía junto a una calle angosta. Siempre bajaba ahí, aunque no había letrero, tienda, caseta ni entrada visible. Una madrugada me fijé mejor y sentí un hueco en el estómago. La calle donde él entraba no aparecía en ninguna esquina iluminada. Pregunté en la terminal si alguien conocía esa parada. Los otros choferes se rieron, diciendo que yo andaba viendo fantasmas por manejar dormido. Uno me dijo que después del túnel no había calles habilitadas, solo un terreno cerrado desde hacía años. Revisé en el mapa del celular durante mi descanso y no encontré nada parecido. Aún así, cada noche, el hombre tocaba el timbre en el mismo tramo y la puerta se abría frente a esa oscuridad. Empecé a observarlo por el espejo. Iba sentado con las manos sobre las rodillas, quieto como si el movimiento del camión no lo tocara. Cuando subían pasajeros, nadie se sentaba junto a él, aunque hubiera poco espacio. No olía mal, pero dejaba ese rastro de humo húmedo, como ropa quemada que intentaron lavar. Una vez, una señora se subió con su niño, y el niño se puso a llorar apenas lo vio, sin decir por qué. Después vinieron los accidentes pequeños. Un señor se resbaló al bajar y se abrió la frente. Una muchacha se desmayó cerca de la puerta trasera. Un motociclista casi se nos estampó porque, según él, el camión había invadido carril, aunque yo no me moví. Siempre pasaba cuando el hombre seguía adentro. Cuando él bajaba en su lugar, la ruta continuaba normal, pesada pero normal. Esa coincidencia empezó a sentirse menos como casualidad y más como advertencia. Una noche decidí no abrirle la puerta cuando tocó el timbre. No sé si fue orgullo, coraje o miedo de comprobar que esa calle no existía. Seguí derecho, apretando el volante, fingiendo que no había escuchado. En el espejo lo vi levantarse despacio. Nadie más iba en el camión. Sus pasos sonaron sobre el pasillo como golpes secos. Entonces levantó la cara y bajo la gorra vi piel negra, partida, pegada al hueso. No frené porque ya no sentía las piernas. El túnel había quedado atrás, pero dentro del camión seguía esa oscuridad, pegada a los vidrios como mugre. El hombre caminó hacia mí, agarrándose de los tubos, aunque el piso no se movía tanto. Cada paso olía más fuerte a plástico quemado, cabello chamuscado y gasolina vieja. Yo quería rezar, pero no me salió nada. Solo miraba el espejo, esperando que desapareciera como cualquier pesadilla cansada. Cuando llegó junto a la cabina, me tocó el hombro. Su mano estaba caliente, no como piel viva, sino como metal dejado al sol. Volteé apenas y entonces lo vi completo. Tenía mi estatura, mi misma chamarra de trabajo, la cicatriz pequeña en la ceja que me hice de niño. La cara estaba carbonizada, hundida de un lado, pero debajo de lo negro seguía siendo la mía. No gritó ni habló, solo respiraba igual que yo. Perdí el control un instante y el camión se subió al camellón. Alcancé a enderezarlo antes de pegar contra un poste. Él seguía ahí, inclinado sobre mí, mirándome con esos ojos secos, como si esperara que yo entendiera algo. Frené en una parada vacía y abrí todas las puertas. El hombre retrocedió despacio, bajó por la puerta de atrás y caminó hacia la calle inexistente. Esa vez, antes de perderse, volteó y sonrió con mi boca quemada. Al día siguiente, me reportaron que un pasajero habitual había muerto esa madrugada, unas cuadras adelante de mi ruta. Era un guardia que siempre subía después del túnel, un señor tranquilo que cargaba café en termo. Lo atropellaron saliendo de trabajar, justo
cuando mi camión debió pasar por ahí. La noticia me dejó helado porque esa noche yo había cambiado la velocidad, los tiempos y hasta las paradas. Aún así, algo había cobrado su lugar. Intenté faltar, pero la empresa me llamó desde temprano. Dijeron que no había suplente y que la ruta no podía quedarse sin servicio. Mentí diciendo que estaba enfermo. Luego apagué el celular. Esa noche me quedé en mi casa, sentado en la sala, con las luces prendidas y la televisión sin volumen. A las 12 y tantos, escuché un motor afuera. Me asomé por la ventana y vi mi camión detenido frente a la puerta. La puerta del camión se abrió sola, con ese quejido viejo que yo conocía demasiado. Adentro no había chofer, pero las luces interiores parpadeaban como cuando fallaba el alternador. En el asiento del conductor vi mi gafete colgando, aunque yo lo tenía guardado en un cajón. Mi esposa salió detrás de mí, asustada, y me preguntó qué pasaba. Cuando volteé para contestarle, ella ya no estaba en la sala, sino sentada adentro, mirando al frente, sin parpadear. Corrí al camión descalzo, sin pensar en llaves ni en vecinos. Mi esposa seguía sentada a mitad del pasillo, tiesa, con las manos cerradas sobre las piernas. Subí y apenas puse un pie adentro. Las puertas se cerraron detrás de mí. El motor arrancó solo. El volante se movió como si alguien invisible lo tomara. Me senté por puro instinto. Pisé el freno con toda mi fuerza y entonces el espejo me mostró al hombre quemado detrás de ella. Esa vez sí habló, pero no con voz ajena. Sonó como yo cuando estoy cansado, como yo cuando me despierto sin aire. Dijo mi nombre una sola vez. Mi esposa no reaccionó. Yo intenté abrir la puerta de emergencia, golpear los vidrios, apagar el motor, pero nada servía. El camión empezó a avanzar por calles vacías hasta tomar la ruta exacta. Cada semáforo estaba en verde, como si la ciudad entera nos dejara pasar. Llegamos al túnel antes de la 1 de la mañana. Al entrar, el camión se llenó de calor y humo, pero afuera no había incendio. Entonces recordé lo que mi cabeza había enterrado. Meses antes, en esa misma ruta me quedé dormido apenas unos segundos. Choqué contra un muro dentro del túnel. El camión se incendió. Yo vi mis manos arder sobre el volante antes de que todo se apagara. Nunca había salido vivo de ahí. Cuando desperté de ese recuerdo, mi esposa ya estaba fuera del camión, tirada en la banqueta, respirando y llorando. Yo seguía al volante. Frente a mí estaba el hombre carbonizado, parado en medio del pasillo. Ya no parecía querer asustarme. Parecía cansado. Entendí que era la parte de mí que se quedó atrapada en el fuego, la que quería bajar en esa parada imposible para dejar de sentir. Pero cada vez que se quedaba, alguien pagaba. Abrí la puerta antes de su parada y le dije, sin voz, que bajara yo. No sé cómo explicar eso. Sentí que mi cuerpo se partía por dentro, como si una mitad quisiera correr con mi esposa y la otra siguiera pegada al asiento. Él se acercó, puso su mano quemada sobre la mía y por un momento vi la ruta llena de muertos que nunca supe que había llevado. Después se sentó detrás de mí, quieto. Desde entonces manejo todas las noches. Mi esposa vive, aunque cree que me fui sin explicarle nada. La empresa sigue poniendo mi nombre en los turnos, aunque nadie recuerda haberme contratado. Yo abro la puerta antes del túnel, dejo subir al hombre y lo dejo bajar donde no existe nada. Mientras lo haga, la ruta termina tranquila. Ya entendí mi castigo. No conduzco para vivir, conduzco para que lo que queda de mí no aprenda a manejar solo. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.